El gran salón de la estación Concordancia se alzaba muy por encima de la cabeza de Lyra, con su techo de cristal mostrando las estrellas más allá. Ella estaba de pie en la plataforma vistiendo las túnicas ceremoniales de su pueblo, una tela púrpura que brillaba como el agua. Su piel, naturalmente cristalina y azul, captaba la luz de los 1000 mundos representados allí ese día. Era una princesa del Imperio Selari, hija del emperador Silar, y estaba a punto de casarse con un humano. El pensamiento hacía que se le revolviera el estómago. A su alrededor, representantes de docenas de especies observaban en silencio. La tensión en la sala era tan densa que casi se podía saborear. Durante 3 años, su pueblo y los humanos se habían rodeado mutuamente como depredadores. Desde el incidente en Cygnus 9, se habían destruido 2 naves y se habían perdido vidas. La guerra parecía segura. Se suponía que este matrimonio la detendría. Lyra miró a través de la plataforma al humano que sería su esposo. El comandante Caleb Vance estaba de pie con su uniforme de gala, azul oscuro con bordes plateados. Era alto para su especie, con cabello castaño cortado al ras y ojos que parecían casi grises bajo esa luz. Su rostro no mostraba emoción mientras esperaba. Parecía tranquilo. Demasiado tranquilo, pensó ella. Se suponía que los humanos eran criaturas emocionales impulsadas por sentimientos que apenas podían controlar. Eso decían todos los informes. Eran jóvenes en la galaxia, apenas 80 años desde su primer motor de salto. Eran violentos, agresivos y peligrosos. Toda su historia era guerra tras guerra tras guerra. Y sin embargo, este permanecía en silencio, con las manos cruzadas a la espalda, pareciendo casi pacífico. La ceremonia comenzó. Un anciano Selari pronunció las palabras tradicionales en su idioma. Luego, un oficial humano las repitió en galáctico estándar. Lyra apenas las escuchó. Estaba demasiado concentrada tratando de entender al hombre al que estaba a punto de atarse. Cuando llegó el momento, Caleb dio un paso adelante. Había aprendido el saludo Selari. Ese que requiera movimientos precisos de las manos y una reverencia en el ángulo exacto. Lo realizó a la perfección. Lyra parpadeó sorprendida. A la mayoría de los alienígenas les tomaba meses aprender ese gesto. Él solo había sabido de esta ceremonia desde hacía 3 semanas. Princesa Lyra, dijo en un cuidadoso Selari, con acento áspero pero comprensible. Acepto esta unión con la esperanza de paz entre nuestros pueblos. Ella respondió en el idioma humano llamado inglés, con palabras que había practicado. Comandante Vance, acepto esta unión por el futuro de nuestras 2 especies. No se besaron como hacían los humanos en sus bodas. No tocaron sus palmas como hacían los Selari. En cambio, simplemente permanecieron juntos mientras los oficiales los declaraban unidos por tratado y tradición. El salón estalló en un aplauso cortés que sonaba hueco. Este no era un matrimonio por amor. Todos lo sabían. Esto era política, vistiendo el disfraz del romance. Más tarde, en el salón de recepción, Lyra estuvo junto a Caleb mientras los dignatarios se acercaban uno por uno. Cada uno ofrecía felicitaciones que se sentían vacías. Su padre se acercó, con el rostro indescifrable. Hija, dijo el emperador Silar suavemente en su idioma. Haces un gran servicio a nuestro pueblo. Entiendo mi deber, padre, respondió ella. Su padre miró a Caleb, que estaba de pie en silencio cerca de allí. El humano, parece controlado. Demasiado controlado, dijo Lyra. No me fío. La expresión de su padre parpadeó con algo que ella no pudo leer. Quizás eso sea sabio, pero dale una oportunidad. Esta paz depende de ello. Después de la recepción, Lyra y Caleb fueron llevados a la nave diplomática llamada Alianza. Sería su hogar, una nave que viajaría entre el espacio humano y el Selari. Los cuartos que les dieron eran grandes, con áreas de dormir separadas. Los humanos habían sido muy cuidadosos con eso. Entendían que este matrimonio era simbólico, no romántico. Caleb estaba cerca del ventanal, mirando hacia las estrellas.
Lyra lo observaba desde el otro lado de la habitación. Había estado callado todo el día, hablando solo cuando era necesario. Aprendiste bien nuestro saludo, dijo ella finalmente, rompiendo el silencio. Él se giró hacia ella y, por primera vez, lo vio sonreír. Fue una sonrisa pequeña, casi triste. Pensé que era importante. Un gesto de respeto. La mayoría de los humanos no se molestan en aprender costumbres alienígenas. La mayoría de los humanos no se han casado con una princesa alienígena, dijo él. Luego añadió, sé que esto no es lo que querías. Sé que ves a mi gente como peligrosa. Quizás lo somos, pero quiero que sepas que haré todo lo que pueda para que esto funcione por la paz. Lyra lo estudió. Sus palabras sonaban sinceras, pero ella había sido entrenada en diplomacia desde la infancia. Sabía cómo mentir con la verdad. ¿Por qué aceptaste esto?, preguntó. Eres un comandante militar. Seguramente tenías elección. Caleb guardó silencio por un largo momento. He visto suficiente guerra, dijo finalmente. Si mi matrimonio puede prevenir más, entonces vale la pena. Los días que siguieron cayeron en una extraña rutina. Lyra y Caleb vivían en los mismos cuartos pero mantenían una distancia cuidadosa. Comían juntos porque se esperaba. Asistían a funciones diplomáticas como un frente unido. Pero eran extraños compartiendo espacio. Nada más. Lyra comenzó a observarlo más de cerca. Esperaba ver signos de la violencia que su gente temía de los humanos. En cambio, vio algo inesperado. Caleb pasaba sus mañanas en el jardín de la nave, cuidando plantas terrestres que había traído. Leía constantemente. Libros viejos en papel, que los humanos aún preferían. A veces ponía música, suave y melódica. Una tarde, lo encontró leyendo poesía. ¿Qué es eso?, preguntó ella. Él le mostró el libro. Poesía antigua de la Tierra, de una cultura llamada Japón. La encuentro pacífica. Ella leyó algunas líneas. Hablaban de flores de cerezo y el cambio de las estaciones. ¿Esto es escritura humana? Sí. No somos solo guerra, princesa. También creamos belleza. Lyra sintió que algo cambiaba en su comprensión. Había esperado un guerrero. Lo que obtuvo fue un hombre que cultivaba flores y leía poesía sobre la primavera. Comenzó a relajarse a su alrededor. Caleb era paciente, nunca presionando por más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Aprendió más de su idioma. Preguntaba sobre la cultura Selari con interés genuino. Cocinaba comida humana y ofrecía compartirla, explicando cada ingrediente. 2 meses después del matrimonio, Lyra envió un informe a su padre. El humano no es lo que esperaba, escribió. Es gentil, educado y comprometido con la paz. Creo que los humanos pueden haber evolucionado más allá de su pasado violento. Al menos, parece inofensivo. Su hermana Kaelen la visitó poco después. Echó un vistazo a Caleb, que estaba en el jardín de nuevo, y se rió. Has domesticado al humano, dijo ella. Él ya era así, respondió Lyra. Los informes estaban equivocados. No todos son guerreros. La expresión de Kaelen se tornó seria. Hermana, no seas tonta. Los humanos no envían a sus más débiles a negociar. Envían a sus más fuertes. Pregúntate por qué un comandante militar fue elegido para este matrimonio. Porque quiere la paz, como yo. Su hermana negó con la cabeza. Cree lo que quieras. Pero recuerda, los depredadores son más peligrosos cuando parecen inofensivos. Después de que Kaelen se fuera, Lyra trató de descartar sus palabras, pero la duda había sido plantada. Comenzó a notar pequeñas cosas. Caleb nunca mencionaba su servicio militar. Sus cuartos no tenían fotografías, ni medallas, nada de su pasado.
Cuando ella preguntaba sobre su carrera, él cambiaba de tema. Una noche, lo escuchó gritar en sueños. Fue a verlo y lo encontró sentado, respirando con dificultad. Solo un sueño, dijo cuando la vio. Viejos recuerdos. No significan nada. Pero Lyra vio algo en sus ojos en ese momento. Algo oscuro y distante. Desapareció en un segundo, reemplazado por su habitual expresión tranquila. Caleb, dijo ella con cuidado, ¿qué hacías antes de este matrimonio? Él la miró por un largo tiempo. Lo que era necesario, dijo. Pero eso ya pasó. Ahora hago lo que es correcto. Ella quería preguntar más, pero algo en su tono la detuvo. En su lugar, regresó a su habitación, preguntándose por primera vez si realmente conocía al hombre con el que se había casado. Fuera del ventanal, las estrellas giraban lentamente, indiferentes a las preguntas de quienes viajaban entre ellas. Habían pasado 6 meses desde la boda, y Lyra se encontró pensando en Caleb como algo cercano a un amigo. Le sorprendía cuánto habían cambiado las cosas. El hombre al que había temido y resentido ahora la hacía reír con sus historias sobre la Tierra. Le mostraba grabaciones de su planeta natal, cosas que ella nunca había imaginado. Esto es un océano, dijo Caleb, reproduciendo un vídeo en la pantalla. Agua extendiéndose sin fin, azul y en movimiento. Olas rompiendo contra las rocas. El 70% de la Tierra está cubierto de agua como esta. Lyra miraba, hipnotizada. Su mundo tenía agua, pero nada como esto. Es hermoso, admitió. Crecí cerca de uno, dijo Caleb. Su voz tenía una calidez que ella no había escuchado antes. De niño, pasaba horas mirando las olas. Nunca son iguales 2 veces. ¿Lo extrañas? Preguntó ella. Todos los días. Sonrió, pero era triste. Pero esto es más importante. Construir algo nuevo contigo, con nuestros pueblos. Estos momentos la confundían. Cuanto más tiempo pasaba con Caleb, menos se parecía al humano peligroso del que le habían advertido. Era amable. Era considerado. Recordaba pequeños detalles sobre sus preferencias. Cuando ella mencionó que le gustaba cierto tipo de fruta de su mundo natal, él la investigó e hizo que trajeran un poco a la nave. Comenzaron a desayunar juntos, no porque tuvieran que hacerlo, sino porque querían. Compartían libros, recomendándose favoritos mutuamente. Caleb le presentó la música humana, y ella le enseñó técnicas de meditación Selari. Una noche, se sentaron juntos en la sala de observación. Las estrellas pasaban rápidas mientras la alianza viajaba entre sistemas. Estaba equivocada sobre los humanos, dijo Lyra de repente. Caleb la miró, sorprendido. ¿Qué quieres decir? Pensé que todos eran violentos, impulsados por la agresión. Pero tú no eres así en absoluto. Caleb guardó silencio un momento. Los humanos son complicados, dijo con cuidado. Tenemos capacidad tanto para la violencia como para la paz, para la creación y la destrucción. Depende de lo que elijamos. Pero tú has elegido la paz, dijo Lyra. Sí, coincidió él. Lo he hecho. Ella quería preguntarle sobre las pesadillas que aún no despertaban a veces, sobre la forma en que a veces miraba a la nada con ojos que parecían ver algo muy lejano. Pero no quería romper el cómodo silencio entre ellos. La paz entre sus pueblos se mantenía. No había habido incidentes mayores desde la boda. Ambos lados parecían comprometidos a hacer que funcionara. Lyra comenzó a creer que tal vez, solo tal vez, habían tenido éxito. Entonces llegó el incidente fronterizo. Una nave patrulla Selari se encontró con un carguero humano en espacio disputado. Ningún lado estaba claramente equivocado, pero las tensiones aumentaron rápidamente. El capitán Selari exigió que el carguero se fuera.
El capitán humano se negó, reclamando derechos legales de tránsito. Las naves cargaron armas. Los dedos se posaron sobre los controles de disparo. La noticia llegó a la Alianza en cuestión de horas. Lyra sintió el pánico subir en su pecho. Así era como empezaban las guerras. Un pequeño error, un oficial nervioso, y todo lo que habían construido ardería. Caleb tomó el mando inmediatamente. Contactó a ambas naves, su voz calmada y autoritaria. Aquí el comandante Caleb Vance de la Flota de Defensa Terrana. Ordenó al carguero retirarse a espacio neutral. Luego cambió a hablar Selari, dirigiéndose al capitán de la patrulla. Capitán Borak, le pido que permita al carguero paso seguro a coordenadas neutrales. No hay honor en una guerra por un malentendido. Durante horas, Caleb negoció. Escuchó a ambos lados. Encontró terreno común. Propuso soluciones que permitieron a ambos capitanes salvar su honor. Lyra lo vio trabajar y sintió crecer su admiración. Era brillante en esto, entendiendo exactamente lo que cada lado necesitaba escuchar. Finalmente, ambas naves acordaron retirarse. La crisis pasó. Estuviste increíble, le dijo Lyra después. Caleb parecía agotado. Solo hice lo que había que hacer. Previniste una guerra. Quizás, dijo él. O quizás solo la retrasé. La paz es frágil, Lyra. Requiere trabajo constante. Ella notó que él temblaba ligeramente. El estrés de la situación le había afectado más de lo que mostraba. Sin pensar, ella extendió la mano y tocó la suya. Fue el primer contacto físico que compartían desde la ceremonia de boda. Caleb miró la mano de ella sobre la suya, luego a su rostro. Algo pasó entre ellos, algo que ninguno pudo nombrar. Gracias, dijo él suavemente. Por confiar en mí para manejar eso. Estoy empezando a confiar en ti con muchas cosas, respondió ella. Su padre envió un mensaje de felicitación. Su hermana Kaelen, sin embargo, estaba menos impresionada. Habla bien, le escribió a Lyra. Pero las palabras son fáciles. Los depredadores saben cómo calmar a su presa. Lyra descartó el mensaje, pero le molestó más de lo que quería admitir. Comenzó a notar cosas que había pasado por alto antes. Los cuartos de Caleb seguían vacíos de objetos personales. Cuando otros oficiales humanos visitaban la nave, trataban a Caleb con una deferencia inusual, incluso aquellos que tenían mayor rango que él. Había respeto en sus ojos, pero también algo más. Algo como miedo. Un día, la capitana Elena Rostova los visitó. Era la antigua oficial al mando de Caleb, una mujer severa de ojos agudos. Ella y Caleb hablaron en privado, pero Lyra escuchó parte de su conversación. Lo estás haciendo bien aquí, dijo Rostova. Pero no olvides quién eres, Caleb. ¿Qué eres? No lo he olvidado, respondió Caleb. Pero estoy eligiendo ser otra cosa ahora. ¿Puedes elegir eso? Preguntó Rostova. ¿O simplemente está durmiendo? Lyra no escuchó la respuesta de Caleb. Esa noche, le preguntó directamente. Caleb, ¿qué hacías antes de esto? ¿Cuál era tu rol en el ejército? Él la miró por un largo tiempo. Era operaciones especiales, dijo finalmente. Iba a lugares donde los soldados normales no podían ir. Hacía cosas que necesitaban hacerse. ¿Qué tipo de cosas? El tipo del que no hablamos, dijo él. Su voz era gentil, pero había acero debajo. El tipo que permite que otras personas duerman seguras por la noche. ¿Eras bueno en ello? La expresión de Caleb no cambió. Era muy bueno en ello. Algo frío tocó la columna de Lyra. Lo vio claramente por un momento. Realmente lo vio. Este hombre gentil que cultivaba flores y leía poesía tenía otro lado.
Ella simplemente nunca lo había visto. Pero dejé eso atrás, dijo Caleb como si leyera sus pensamientos. Quiero construir, no destruir. Tú me hiciste recordar que podía elegir eso. Ella quería creerle. Le creía, pero la duda se había infiltrado. Durante las semanas siguientes, Lyra intentó aprender más sobre el pasado de Caleb. Los registros militares humanos estaban clasificados, pero ella tenía formas de obtener información. Lo que encontró fue extraño. Había enormes vacíos en su historial de servicio, misiones sin detalles, condecoraciones sin explicaciones y un apodo que aparecía en varios archivos encriptados, Espectro 1. Cuando buscó información sobre ese nombre, no encontró nada. No confrontó a Caleb al respecto. Parte de ella no quería saber. El Caleb que conocía era amable y pacífico. El Caleb que cuidaba su jardín, cocinaba su desayuno y hablaba de construir un futuro mejor. No quería conocer a quienquiera que fuera Espectro 1. Pero las palabras de Kaelen resonaban en su mente. Los depredadores son más peligrosos cuando parecen inofensivos. 3 semanas antes de que todo cambiara, Lyra y Caleb fueron invitados a Nueva Aurora. Era una nueva colonia construida conjuntamente por humanos y Selari, la primera de su tipo. Iban a asistir a una celebración, un festival de paz. Caleb parecía emocionado al respecto. De esto se trata, dijo mientras se preparaban para el viaje. Nuestros pueblos trabajando juntos, construyendo juntos. Este es el futuro. Nuestros pueblos. Lyra sonrió ante su entusiasmo. Apartó sus dudas. Tal vez estaba pensando demasiado en todo. Tal vez Caleb realmente era exactamente lo que parecía. Abordaron un transbordador hacia Nueva Aurora, uniéndose a docenas de otros diplomáticos y oficiales. El planeta apareció en el ventanal, verde y azul, con asentamientos visibles desde la órbita. Parecía pacífico. Parecía esperanza. Ninguno de los dos sabía que en menos de una semana esa paz se haría añicos y Lyra finalmente aprendería lo que su esposo realmente era. Nueva Aurora era hermosa. Lyra estaba de pie en el balcón del salón central del asentamiento, viendo la puesta de sol pintar el cielo en tonos de naranja y púrpura. Abajo, humanos y Selari caminaban juntos por las calles, hablando y riendo. Niños de ambas especies jugaban en los parques. Era todo lo que la paz se suponía que debía crear. Caleb estaba a su lado, sonriendo ante la escena. Esto vale la pena, dijo. Todo. Cada momento difícil, cada compromiso. Esto hace que valga la pena. Lyra sintió calidez en su pecho. Estoy de acuerdo, dijo. Nunca pensé que vería a nuestros pueblos así. La celebración esa noche fue alegre. La música sonaba, mezclando estilos humanos y Selari. Se compartió comida de ambas culturas. Lyra probó platos humanos que nunca había probado antes. Caleb bailó con ella de una manera que mezclaba sus tradiciones, haciendo que los otros invitados rieran y aplaudieran. Por primera vez desde su boda, Lyra se sintió genuinamente feliz. Miró a Caleb y vio no solo a un socio diplomático, sino a alguien que le importaba. Alguien a quien tal vez ella también le importaba. Se retiraron tarde a sus cuartos en el edificio de huéspedes del asentamiento. Lyra se durmió rápidamente, agotada pero contenta. Se despertó con el sonido de explosiones. La habitación tembló. Las alarmas gritaban. Lyra salió de la cama a trompicones, confundida y aterrorizada. Caleb ya estaba levantado, moviéndose hacia la ventana. Su rostro había cambiado por completo. La expresión gentil había desaparecido, reemplazada por algo frío y enfocado. Vístete, dijo. Su voz era diferente. Dura, dominante. Ahora. Muévete rápido. ¿Qué está pasando? Estamos bajo ataque. Se estaba poniendo ropa, moviéndose con una velocidad aterradora. La hegemonía Kral. Al menos 3 naves en órbita. Fuerzas terrestres ya aterrizando.
Afuera, el cielo estaba ardiendo. Naves surcaban el aire, dejando caer cápsulas que se estrellaban en el asentamiento. Las explosiones florecían como flores mortales. Gritos se elevaban desde las calles. Caleb fue a un panel en la pared e introdujo un código. El panel se deslizó, revelando armas. Lyra miró en estado de shock. ¿Cómo sabías que eso estaba ahí? Sé muchas cosas, dijo Caleb. Estaba cargando equipo en su cuerpo con eficiencia practicada. Pistolas, cuchillos, granadas, cosas que ella nunca lo había visto tocar antes. Cuando vives como yo lo he hecho, aprendes a prepararte. Se volvió hacia ella, y Lyra apenas lo reconoció. Sus ojos eran diferentes. Fríos, vacíos de la calidez a la que se había acostumbrado. Necesito que vayas al refugio de emergencia. Tercer nivel abajo, pasillo oeste. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué hay de ti? Tengo trabajo que hacer. Revisó sus armas una última vez, luego se movió a un panel de comunicación. Sus dedos volaron sobre los controles, introduciendo códigos. Aquí Espectro 1, dijo al altavoz. Su voz era calmada, casi casual. Autorización, Vance. Z9. Voy a entrar en activo. Envíen a la caballería. ¿Espectro 1? Caleb. ¿Qué es Espectro 1? Él la miró y por un momento ella vio arrepentimiento en sus ojos. Es quien yo era antes de conocerte. ¿Quién tengo que ser de nuevo? Solo por un tiempo. Se movió hacia la puerta. Ve al refugio, Lyra. Quédate allí hasta que vaya por ti. No salgas por nadie más. Caleb. Lamento que tengas que ver esto. Entonces se fue, moviéndose hacia el pasillo en llamas. Lyra se quedó congelada por un momento. Luego su entrenamiento se hizo cargo. Se vistió rápidamente y se movió hacia el refugio como Caleb le había instruido. Los pasillos eran un caos. Gente corriendo, gritando. Ella ayudó donde pudo, guiando a otros hacia la seguridad. El refugio era una sala reforzada profundamente bajo tierra. Docenas de personas ya estaban allí. Humanos y Selari acurrucados juntos con miedo. Lyra entró e inmediatamente buscó una manera de ver lo que estaba sucediendo afuera. Encontró una estación de seguridad con acceso a las transmisiones de vigilancia. Sus manos temblaban mientras abría las cámaras de todo el asentamiento. Lo que vio hizo que su sangre se congelara. Caleb se movía a través de las calles en llamas como la muerte misma. 3 soldados Kral aparecieron por una esquina. Armas levantadas. Caleb no disminuyó la velocidad. Se movió más rápido de lo que Lyra creía posible. Un borrón de movimiento antes de que los soldados pudieran disparar. Estaba entre ellos. Golpes precisos. Ningún movimiento desperdiciado. Los 3 cayeron en segundos. Tomó una de sus armas y siguió moviéndose. Lyra cambió a diferentes cámaras siguiéndolo. Lo vio encontrarse con un escuadrón de 6 guerreros Kral con armadura pesada. Tenían mejores armas, mejor protección. No importó. Caleb usó el entorno, agachándose detrás de la cobertura, atrayéndolos a una trampa. Usó sus propias granadas contra ellos. Cuando terminó, los 6 estaban muertos, y Caleb apenas había disminuido el paso. Esto no era pelear. Esto era otra cosa, algo horrible y hermoso. Al mismo tiempo, lo vio limpiar edificio tras edificio, salvando a civiles atrapados por el ataque. Se movía con absoluta confianza. Sabiendo exactamente a dónde ir, qué hacer. Cada acción era calculada. Cada disparo era preciso. Los soldados de la hegemonía Kral comenzaron a temerle. Ella podía verlo en las transmisiones. Empezaron a evitar las áreas donde él había sido avistado. Se llamaban unos a otros en su idioma, advirtiendo sobre el demonio de azul que los cazaba.
Caleb encontró un grupo de soldados Kral reteniendo civiles como rehenes en una plaza del mercado. Lyra observó mientras se acercaba solo, con las manos levantadas como si se rindiera. El comandante Kral gritó algo. Caleb respondió en su idioma, su voz calmada y razonable. Estaba negociando. Lyra sintió esperanza. Tal vez podría resolver esto pacíficamente como siempre lo hacía. Entonces Caleb se movió. Un segundo estaba a 10 metros de distancia, manos levantadas. Al siguiente estaba detrás del comandante Kral. Un cuchillo en la garganta del alienígena. Los otros soldados se congelaron. Suéltenlos, dijo Caleb en perfecto idioma Kral. O su comandante muere, luego cada uno de ustedes muere y yo continúo mi día. Soltaron a los civiles. Caleb dejó ir al comandante y desapareció en las sombras antes de que pudieran reaccionar. Lyra no podía respirar. ¿Quién era este hombre? Este no era el Caleb que cultivaba flores. Este no era el hombre que leía poesía y hablaba de paz. Esto era un arma. Un arma que se había disfrazado de hombre. Pasaron las horas. El ataque continuó. Pero Caleb estaba en todas partes, interrumpiendo las fuerzas Kral, salvando vidas, matando sin dudar cuando era necesario. Lyra lo vio todo, incapaz de apartar la mirada. Finalmente, lo vio entrar en un edificio donde una unidad de comando Kral se había establecido. Contó 15 soldados adentro, tropas de élite con el mejor equipo. Caleb entró solo. La transmisión de seguridad mostraba el interior. Lyra observó mientras Caleb se movía por el edificio como humo. Usó el sistema de ventilación, las paredes, las sombras. Los soldados Kral murieron uno por uno, sin ver nunca lo que los mató hasta que fue demasiado tarde. Cuando solo quedaba el comandante, Caleb salió de las sombras. El comandante Kral era una criatura enorme, el doble del tamaño de Caleb. Rugió y cargó con una espada masiva. Caleb no corrió. Se movió hacia un lado, usó el propio impulso del comandante contra él. La hoja falló por centímetros. Caleb golpeó puntos de presión que Lyra no sabía que existían. El enorme alienígena colapsó. Caleb no mató a este. Aseguró al comandante y activó un dispositivo de comunicación. Centro de mando neutralizado, dijo en su comunicador. Comandante capturado. Envíen equipos de seguridad. Luego miró directamente a la cámara a través de la cual ella estaba mirando. Por un momento, sus ojos se encontraron a través de la distancia. La expresión de Caleb era indescifrable. Lyra se apartó de la pantalla, con todo el cuerpo temblando. Había estado tan equivocada. Los humanos no le habían enviado un diplomático que pudiera pelear. Le habían enviado un guerrero que podía fingir ser un diplomático. Todo lo que Caleb le había mostrado, los jardines, la poesía, las conversaciones gentiles. ¿Había sido todo una mentira, una actuación? ¿O era real y esta violencia era la mentira? Ya no lo sabía. No sabía nada. A su alrededor, la gente en el refugio lloraba, rezaba, esperando el rescate. Lyra se sentó en silencio, observando las transmisiones mientras los refuerzos humanos comenzaban a llegar. Naves descendieron de la órbita. Soldados se desplegaron. Y a través de todo ello, Caleb se movía por el asentamiento. Una estrella caída quemando todo lo que tocaba. Protegiendo lo que amaba, incluso mientras destruía. La flota humana llegó como un trueno desde un cielo despejado. Lyra observó desde las pantallas del refugio cómo las naves de guerra salían del viaje supralumínico, ya en formación de ataque. Destructores, cruceros, portanaves. Se movían con una precisión que hablaba de un entrenamiento interminable. Pero no eran las naves lo que la asustaba. Era lo que salía de ellas. Cápsulas de desembarco caían de la órbita como lluvia, cada una conteniendo soldados humanos. Golpeaban el suelo duro y rápido. Las puertas estallaban antes de que las cápsulas se hubieran detenido por completo. Los marines salían a raudales, armas listas, moviéndose con propósito.
Lyra había estudiado tácticas militares como parte de su entrenamiento diplomático. Sabía cómo luchaban la mayoría de las especies. Los guerreros Selari formaban líneas de batalla tradicionales usando escudos y descargas coordinadas. La hegemonía Kral confiaba en una potencia de fuego superior y armadura pesada. Los humanos no hacían ninguna de las dos cosas. Fluyeran a través del campo de batalla como agua, rompiéndose en pequeños grupos que se movían independientemente, pero que de alguna manera trabajaban juntos a la perfección. Usaban edificios como cobertura, desaparecían en callejones, aparecían donde no se les esperaba. Se adaptaban constantemente, cambiando de tácticas cada pocos minutos. Las fuerzas Kral no tenían respuesta para ello. Un grupo de soldados Kral estableció una posición defensiva en una intersección importante. Era un terreno bien elegido con buenas líneas de visión y fuertes fortificaciones. Según el pensamiento militar tradicional, tomaría horas y grandes bajas romperla. Los humanos la tomaron en 12 minutos. No atacaron directamente. En cambio, vinieron desde 3 direcciones diferentes a la vez. Algunos crearon una distracción con fuego pesado desde el frente. Otros escalaron edificios y atacaron desde arriba. Un tercer grupo irrumpió a través de un túnel de servicio subterráneo. Para cuando los soldados Kral se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, había terminado. Lyra cambió a diferentes transmisiones de cámara, viendo escenas similares en todo el asentamiento. En todas partes, las fuerzas humanas estaban ganando no por fuerza, sino por creatividad. Volvían las propias tácticas de los Kral contra ellos. Usaban guerra psicológica, haciendo al enemigo paranoico y disperso. En un área, los humanos reproducían grabaciones de gritos y disparos en edificios vacíos, atrayendo a las fuerzas Kral a trampas. En otra, hackearon las comunicaciones Kral y alimentaron órdenes falsas, causando incidentes de fuego amigo. Esta no era la guerra limpia y honorable que le habían enseñado a respetar. Esto era sucio, inteligente y absolutamente devastador. Una notificación apareció en su pantalla. La capitana Elena Rostova estaba entrando al asentamiento con refuerzos. Lyra encontró la transmisión de la cámara que mostraba la zona de aterrizaje. Rostova salió de su transporte, inspeccionó el campo de batalla y comenzó a dar órdenes. Su gente se movió inmediatamente. Sin hacer preguntas. El equipo de Rostova se dirigió hacia el refugio. Lyra sintió alivio mezclado con ansiedad. Aún no entendía lo que estaba pasando, quiénes eran realmente estos humanos. Cuando Rostova entró al refugio, su presencia fue como un viento frío. Escaneó la habitación, evaluando a todos en segundos. Sus ojos encontraron a Lyra. «Princesa», dijo Rostova, acercándose. «Está a salvo». «Bien, capitana Rostova», respondió Lyra. «¿Qué está pasando? ¿Dónde está Caleb?» «El comandante Vance está asegurando el sector este». La expresión de Rostova era indescifrable. «Está haciendo lo que mejor sabe hacer». «¿Lo que mejor sabe hacer?», repitió Lyra. «¿Se refiere a matar?». Los ojos de Rostova se entrecerraron. «Me refiero a proteger. Hay una diferencia». ¿La hay? Lo he estado observando. Observándolos a todos ustedes. Esto es lo que son los humanos, ¿no es así? Guerreros, asesinos. Rostova guardó silencio por un momento, luego hizo un gesto hacia la salida del refugio. Venga conmigo. Hay algo que debería ver. Lyra siguió a la capitana, sus guardias protestando pero finalmente permitiéndolo. Rostova la llevó a través de pasillos asegurados hasta un punto de observación con vista al asentamiento. La batalla aún continuaba en algunas áreas, pero gran parte del asentamiento ya estaba asegurado. «Mire allí», dijo Rostova, señalando una sección del asentamiento que había sufrido graves daños. Lyra miró y vio médicos humanos trabajando entre los heridos. Estaban tratando a todos. Humanos, Selari, incluso soldados Kral heridos.
Una enfermera humana estaba vendando cuidadosamente a un niño Selari mientras cantaba suavemente para calmarlo. Y allí. Rostova señaló otra área. Ingenieros humanos ya estaban trabajando para restaurar la energía y el agua en los edificios dañados. Se movían rápida y eficientemente, priorizando las áreas con más civiles. Somos guerreros, dijo Rostova. No nos disculparemos por eso. Pero también somos sanadores, constructores, guardianes. Elegimos cuándo ser qué. Caleb eligió ser un guerrero hoy. Porque hoy requería un guerrero, dijo Lyra. Mañana elegirá otra cosa. Un movimiento captó su atención. Vio al equipo de Caleb acercándose a través de una plaza. Eran 5 moviéndose juntos con la facilidad de una larga práctica. Estaban sucios, agotados, pero vivos. Vieron a Rostova y cambiaron de dirección, dirigiéndose al punto de observación. A medida que se acercaban, Lyra pudo verlos más claramente. Todos tenían la misma expresión que Caleb. Enfocados, alertas, peligrosos. Pero cuando Caleb la vio, su expresión cambió. La dureza se suavizó. Lyra, dijo. ¿Estás a salvo? Sí. No sabía qué más decir. Uno de los miembros de su equipo, una mujer con cabello rojo corto, miró a Lyra con curiosidad. Así que esta es tu princesa. No parece que apruebe nuestro trabajo. ¿Puedes culparla? Dijo otro miembro del equipo, un hombre con la cara llena de cicatrices. Acabamos de mostrarle lo que realmente somos. Lo que realmente somos es complicado, dijo Caleb en voz baja. Miró a Lyra. ¿Podemos hablar en privado? Se movieron a una pequeña habitación lejos de los demás. Por un largo momento, solo se miraron el uno al otro. Lyra vio que Caleb tenía sangre en su uniforme. No preguntó si era suya. Me mentiste, dijo ella finalmente. No, respondió Caleb. Nunca mentí. Simplemente no te conté todo. Me dejaste pensar que eras inofensivo. Te dejé ver quién soy cuando no estoy en guerra. Eso no fue una mentira. Esa fue la verdad. Lyra negó con la cabeza. ¿Eres un asesino, un arma? ¿Todo lo demás fue solo una máscara? La expresión de Caleb se tensó con dolor. ¿Es eso lo que piensas? ¿Que el hombre que te cocinaba el desayuno era falso? ¿Que las conversaciones que tuvimos no significaron nada? Ya no sé qué pensar. Entonces déjame ayudarte a entender. Caleb se sentó pesadamente, pareciendo de repente agotado. Fui un soldado, uno muy bueno. Hice cosas terribles porque necesitaban hacerse. Y cada una de esas cosas me cambió, me dolió, me convirtió en algo que no quería ser. La miró. Luego te conocí y por primera vez en años recordé que podía ser algo más que un arma. Me hiciste querer elegir la paz, construir en lugar de destruir. Eso fue real, Lyra. Eso fue más real que cualquier cosa que haya sido en años. Pero en el momento en que llegó la violencia, te convertiste en un arma de nuevo. Porque la gente necesitaba protección. Porque si no luchaba, gente inocente moriría. Su voz era intensa. Sí, sé cómo matar. Sí, soy bueno en ello, pero lo odio cada vez. Lo odio. Y cuando esto termine, volveré a mi jardín y trataré de recordar cómo ser humano de nuevo. Lyra se sentó frente a él. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo cambias entre la paz y la guerra así? Práctica, dijo Caleb con amargura. Demasiada práctica, pero también elección. Cada momento elijo. Ahora mismo estoy eligiendo ser gentil contigo aunque estás enojada. Antes elegí ser violento para proteger a otros. Mañana elegiré ayudar a reconstruir. Todos estos soy yo, todos reales. No entiendo a los humanos, susurró Lyra. A veces no nos entendemos a nosotros mismos, admitió Caleb.
Somos capaces de tal crueldad y tal bondad, a menudo al mismo tiempo. Es lo que nos hace humanos. Afuera, los sonidos de la batalla se desvanecían. Las fuerzas Krall se retiraban o se rendían. El asentamiento estaba siendo asegurado. ¿Qué pasa ahora? Preguntó Lyra. Caleb se puso de pie y le ofreció la mano. Ahora hacemos la otra parte de ser humanos. Sanamos. Reconstruimos. Tratamos de asegurarnos de que esto nunca vuelva a suceder. Caleb. Ella miró su mano por un largo momento, luego la tomó. Su agarre era gentil a pesar de la fuerza que ella sabía que contenía. Juntos, caminaron de regreso hacia el asentamiento herido. Dos personas de mundos diferentes tratando de entenderse en las ruinas de la paz. Los días posteriores al ataque fueron extraños y dolorosos. Lyra se movía por el asentamiento dañado como un fantasma, viendo a humanos y Selari trabajar juntos para reparar lo que se había roto. Los edificios se reconstruían. Los heridos eran tratados. Los muertos eran honrados. Veía a Caleb todos los días, pero apenas hablaban. Estaba ocupado coordinando los esfuerzos de socorro, organizando la seguridad, planificando posibles ataques futuros. Cuando sus ojos se encontraban a través de habitaciones llenas de gente, ella veía la pregunta allí. ¿Todavía lo odiaba por lo que había visto? Ella no lo odiaba. Pero no sabía lo que sentía. 3 días después del ataque, envió un mensaje a su padre solicitando una conversación privada. Cuando su imagen apareció en el canal seguro, el emperador Sylar parecía más viejo de lo que ella recordaba. Hija, dijo. He oído informes de lo que sucedió. Físicamente, sí, respondió Lyra. Pero padre, debo preguntarte algo. ¿Sabías lo que era Caleb? ¿Lo que había sido? Su padre guardó silencio por un momento. Sí, dijo finalmente. Lo sabíamos. Sabíamos que era uno de sus soldados de élite, uno de sus asesinos. Sabíamos que lo llamaban Espectro 1. Sabíamos que había realizado operaciones encubiertas para el ejército humano. Sabíamos que era, como dices, un asesino. Lyra se sintió traicionada. ¿Y aún así lo elegiste para este matrimonio? ¿Me enviaste a vivir con un arma? Lo elegimos precisamente porque era un arma, dijo su padre. Su voz era gentil pero firme. Piensa, hija. Si queríamos paz, ¿te ataríamos a alguien débil? ¿Alguien que no pudiera proteger lo que construimos? ¿Pero la violencia? La violencia existe ya sea que la reconozcamos o no. La hegemonía Krall demostró que el mal existe en la galaxia. Lyra, necesitábamos a alguien que entendiera eso, que pudiera enfrentarlo cuando fuera necesario. El emperador Sylar se inclinó hacia adelante. Elegimos al comandante Vance porque era un guerrero que eligió la paz. ¿Entiendes la diferencia? Cualquiera puede elegir la paz cuando no tiene otra opción. Pero un hombre que conoce la guerra, que es bueno en ella, y aún así elige la paz, ese es un hombre que entiende lo que cuesta la paz. Lyra se sentó en silencio, procesando las palabras de su padre. Él te protegió, continuó su padre. Protegió el asentamiento. Hizo lo que había que hacer. Y por lo que escucho, odió cada momento de ello. Ese es el hombre con el que queríamos que te casaras. No un diplomático que habla de paz pero nunca ha conocido la guerra. Un guerrero que conoce la guerra y elige la paz de todos modos. Después de que terminó la llamada, Lyra se sentó sola durante mucho tiempo. Pensó en Caleb cuidando su jardín, leyendo poesía, cocinando el desayuno. ¿Eran esas las acciones de un hombre fingiendo ser pacífico o las acciones de un guerrero tratando desesperadamente de recordar su humanidad? Lo encontró 2 días después en el invernadero temporal del asentamiento. Estaba trabajando con algunas de las plantas terrestres que habían sido dañadas en el ataque, tratando de salvarlas. Sus manos se movían con cuidado entre los tallos delicados. ¿Puedo unirme a ti?, preguntó ella desde la puerta.
Caleb levantó la vista, sorprendido. Por supuesto. Ella entró y se paró a su lado, observando sus manos trabajar. ¿Estás tratando de salvarlas?, observó. Sí, estos brotes de bambú son del jardín de mi familia en la Tierra. Sobrevivieron al viaje a través del espacio. Sobrevivieron al trasplante. Sería triste si murieran ahora por la violencia de alguien más. Lyra tomó una pequeña herramienta y comenzó a ayudar, siguiendo el ejemplo de Caleb. Trabajaron en silencio por un rato. Hablé con mi padre, dijo ella eventualmente. Me dijo que sabían lo que eras, lo que habías sido. Las manos de Caleb se detuvieron. ¿Y cómo te sientes al respecto? Confundida, enojada, pero también comprensiva, quizás. Ella lo miró. Estuve equivocada al llamarte monstruo. No eres un monstruo. Los monstruos disfrutan de la violencia. Tú claramente no. No, coincidió Caleb en voz baja. No lo hago. Nunca lo he hecho. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué ser tan bueno en algo que odias? Caleb plantó cuidadosamente un brote de bambú antes de responder. Porque cuando era joven, vi violencia hecha a personas que no podían defenderse. Juré que nunca dejaría que eso sucediera de nuevo si tenía el poder para detenerlo. Así que me volví poderoso. Aprendí a pelear, a matar, a ganar. Miró sus manos manchadas de tierra. Pero el poder es peligroso. Cuanto más usas la violencia, más fácil se vuelve. Más pierdes de ti mismo. Me estaba perdiendo, Lyra. Convirtiéndome en nada más que un arma. Luego me ofrecieron esta misión, este matrimonio, una oportunidad de ser otra cosa. Lo tomé porque quería recordar como ser humano. ¿Y recordaste? Caleb sonrió. Triste pero real. Lyra dejó su herramienta. Necesito decirte algo. Cuando te vi pelear, estaba aterrorizada. No de que me hicieras daño, sino de entender lo que los humanos realmente son. Lo que somos es complicado. Déjame terminar, interrumpió ella suavemente. Estaba aterrorizada porque entendí. Los humanos son capaces de tal violencia, pero tú también eres capaz de elegir no usarla. Esa elección, ese control, Caleb la miró, esperando. Mi gente también son guerreros, continuó Lyra. Pero nunca hemos tenido que tomar esa decisión. Peleamos con honor, siguiendo códigos y tradiciones. Pero los humanos, ustedes pueden pelear sin honor cuando es necesario. Y luego elegir ser honorables de nuevo. Pueden ser brutales y gentiles, destructivos y creativos, todo al mismo tiempo. ¿Eso te asusta?, preguntó Caleb. Sí, admitió ella. Pero creo que entiendo ahora por qué eso te hace valioso. No solo como soldado, sino como guardián de la paz. Sabes lo que cuesta la violencia porque has pagado ese precio. Sabes lo que vale la paz porque has luchado por ella. Caleb extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Ella no lo hizo. Él tomó su mano gentilmente. Lamento que tuvieras que ver ese lado de mí. Desearía que solo hubieras conocido la versión pacífica. Pero eso no sería conocerte, dijo Lyra. El hombre pacífico y el guerrero son ambos tú. No puedo aceptar uno sin el otro. Se quedaron en el invernadero durante horas, hablando más honestamente de lo que nunca lo habían hecho antes. Caleb le contó sobre misiones que había dirigido, las cosas que había hecho, la gente que había perdido. Lyra escuchó sin juzgar, finalmente entendiendo el peso que él cargaba. Tengo pesadillas, admitió Caleb. Sobre la gente que he matado. Incluso cuando lo merecían, incluso cuando salvaba vidas, veo sus rostros. Lo sé, dijo Lyra. Te he escuchado gritar en sueños. ¿Te molesta? Me molestaría más si no tuvieras pesadillas.
Si la violencia no te afectara. Una semana después del ataque, Lyra y Caleb fueron llamados para dirigirse al Consejo Galáctico. Se pararon juntos ante los representantes reunidos, la misma cámara donde se habían casado meses antes. El ambiente era tenso. El ataque de la hegemonía Kral había sacudido a todos. Algunas especies pedían aumentos militares. Otros querían un aislamiento más fuerte. Lyra habló primero. Me casé con un humano por la paz, dijo, su voz clara y fuerte. Pensé que entendía lo que eso significaba. Pensé que la paz era la ausencia de conflicto. Estaba equivocada. Miró a Caleb, luego de vuelta al consejo. Vi a mi esposo pelear. Cayó como una estrella, ardiendo, destructivo, terrible de presenciar. Pero cayó para proteger a los inocentes. Ardió para mantener a otros a salvo. Y cuando la batalla terminó, eligió reconstruir en lugar de continuar destruyendo. Caleb dio un paso adelante. Cada humano lleva esta dualidad dentro de ellos. Somos capaces tanto de creación como de destrucción, violencia y paz, crueldad y bondad. Lo que nos define no son nuestras capacidades, sino nuestras elecciones. Juntos presentaron su propuesta, una fuerza de defensa conjunta combinando fuerzas humanas y Selari. No para librar guerras, sino para proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Para oponerse a la violencia mientras elegían la paz. No proponemos un ejército de conquista, explicó Lyra. Proponemos guardianes que entiendan el costo de la guerra porque lo han pagado. Guerreros que eligen la paz porque saben lo que cuesta la alternativa. El debate duró horas. Algunos apoyaron la idea, otros se opusieron, pero lentamente el apoyo creció. La propuesta fue aprobada con una estrecha mayoría. La primera fuerza de defensa combinada humano-Selari se establecería. Con Caleb y Lyra supervisando su creación. Esa noche, de vuelta en la Alianza, estaban juntos en el ventanal, viendo la Tierra elevarse sobre el horizonte lunar. El planeta giraba lentamente, azul, blanco y hermoso. ¿Eres feliz?, preguntó Caleb. Lyra pensó en la pregunta. No estoy segura de que feliz sea la palabra correcta. Estoy esperanzada. Esperanzada de que podamos construir algo bueno de todo esto. Eso es suficiente, dijo Caleb. La esperanza siempre es suficiente para empezar. Ella tomó su mano, ya no temerosa de la fuerza que sabía que contenía. ¿Me enseñarás?, preguntó. Sobre ser humano, sobre tomar decisiones difíciles, sobre cargar el peso de la violencia mientras eliges la paz. Si tú me enseñas sobre la esperanza, respondió Caleb. Había olvidado cómo se sentía eso hasta que te conocí. Nos enseñaremos mutuamente entonces, dijo Lyra. Permanecieron juntos en un cómodo silencio, viendo las estrellas girar. Dos personas de mundos diferentes, cada una cargando sus propias cargas, eligiendo juntas construir algo nuevo. No una paz perfecta, porque la paz perfecta no existía, sino una paz real construida por aquellos que entendían su precio. Fuera del ventanal, el espacio se extendía sin fin, lleno de peligro y belleza, lleno de violencia y maravilla. La galaxia no se había vuelto más segura, pero tal vez se había vuelto un poco más sabia.